Déjenme bajo un poquito, hermanos, que me lo dejaron muy alto esos jóvenes. A ver, ahí está. Ok, sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a disponer ese tiempo para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros y pues vamos a orar para iniciar. Padre, gracias Dios por este tiempo, Señor. Te pido que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a saber qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y cuando salgamos de ese lugar, que salgamos transformados, Señor, con un cambio de mentalidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, vamos a seguir viendo la serie de iglesias sanas para la gloria de Dios. Esos son los temas que hemos estado viendo. Y vamos a ver cómo es que una iglesia sana, sí, es autosostenible o autosustentable, como usted le quiera decir. Sí, es importante que nosotros seamos una iglesia autosostenible, ¿sí? Y eso, pues, es un poco interesante, cómo es que Dios nos enseña cómo es que nosotros podemos ser autosostenibles. Les platico brevemente. La iglesia, antes de pandemia, quienes la apoyaban o lo sostenía eran los pastores coreanos. Esta iglesia fue fundada por los pastores coreanos. Ellos construyeron conjunto con la iglesia, apoyaron, sí, mano de obra, aportaciones, y el templo se construyó. Y por 15 años, la iglesia coreana de New Jersey, que fueron los que me trajeron aquí de Cancún, eran quien sostenía la iglesia. Pero ¿qué pasó? Llegó pandemia, hermanos. Sí, llegó pandemia y dijeron los pastores coreanos, ya no hay más financiamiento, ya no hay más dinero por pandemia. Entonces con los líderes oramos y le dijimos, ya es tiempo de que la iglesia bautista El Shaddai sea autosostenible. Es tiempo de que dependamos de Dios y no del hombre. Y es ahí cuando iniciamos un nuevo proceso, una aventura como iglesia, que después de muchos años, hoy por hoy puedo decir que la iglesia bautista El Shaddai, gracias a ustedes, es una iglesia sana, autosostenible. Para eso Dios nos da muchos ejemplos. Para eso Dios nos enseña cómo nosotros podemos ser una iglesia autosostenible. Vamos a estar viendo ese tema, iglesias sanas para la gloria de Dios. Y una de las características de una iglesia sana es ser autosostenible. Vamos a ver allá en segunda carta de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, y nos muestra una iglesia sana. Vean cómo dice en segunda carta de Corintios 8, 1, 9. Va a estar en la pantalla, debe de estar allá, pero también lo puede buscar en su Biblia para que vea y corrobore también. Dice, ahora hermanos, el apóstol Pablo está hablando, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y Pablo dice, yo soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico,
por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Vamos a estar viendo y analizando esos textos y ese tema acerca de cómo podemos ser una iglesia sana, una iglesia saludable, autosostenible. Y realmente doy gracias a Dios porque gracias a ustedes, ¿qué creen? Tenemos esos micrófonos nuevos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede? Que nosotros estamos casi tablas en la tesorería. Nosotros no somos una iglesia rica. Incluso, vean lo que dice allá en el versículo 2, a ver si se pueden regresar un poquito. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza. Nosotros sí somos una iglesia pobre, quiero decirles la verdad, financieramente, económicamente. Cuando yo le dije a los hermanos, hicimos una reunión y les dije, pues hacen falta micrófonos. Me dijeron, vamos a comprarlo, voy a la tesorería y le voy a decir, compremos micrófonos. ¿Cuánto creen que teníamos en la tesorería? 700 pesos de fondo, hermanos. Válgame, dije yo. Híjoles, pues no alcanza. ¿Cuánto cuestan los micrófonos? 3,000 pesos. Entonces ya me había llegado el mensaje de los pastores coreanos que iban a dar, ¿verdad? Premios de 1,500, 1,000 pesos, 500. Y hablamos, ¿verdad? Que les dije, hermanos, ese dinero va a ser para los micrófonos. Dios tiene todo planeado, ¿verdad? Entonces, la idea no es tener mucho dinero en la tesorería. Yo he escuchado de iglesias que guardan 100,000 pesos en la tesorería, 200,000 pesos en la tesorería, 500,000 pesos en la tesorería. Oiga, hermanos, les voy a decir algo sinceramente. Si tuviéramos 100,000 pesos en la tesorería, lo primero que haría yo, proponer a los líderes, es que pongamos aires acondicionados. Ya me lo hubiera gastado. De verdad. ¿Sí? Porque el dinero no es para guardarlo. ¿Qué tal si Cristo viene mañana? ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero? Ahí se va a quedar. Entonces la iglesia, así como entran los ingresos, así está saliendo. Sí somos una iglesia pobre, ¿verdad? Pero ricos en el corazón y ricos de fe. Eso sí, sembramos iglesias, vamos a las misiones, hacemos muchas cosas sin dinero porque tenemos fe y Dios provee, ¿verdad? Dios nos ha mostrado de su maravillosa obra y Él es dijo la hermana Cornelia, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero vamos a ver lo que Pablo estaba diciendo en esta iglesia pobre de los macedonios. Vamos a ver lo primero que nos enseña ese pasaje, ese texto. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros como iglesia. Primer punto, una iglesia sana da a pesar de su pobreza. Sí, por eso es que vamos a hacer aniversario, vamos a hacer la cochinita, las 50 pesos nos va a tocar, ándale, todos aportamos, todos apoyamos, ¿verdad? Aunque a veces es difícil 50 pesos, pero lo aportamos, lo apoyamos para que se dé. Entonces una iglesia sana, aunque sea pobre, siempre va a estar dispuesto a dar, ¿verdad? Eso es un principio que tenemos que tener, que no haya nada que nos detenga. Teníamos actividad, o tenemos actividad, ya viene, hermanos. Ya viene Navidad, ya las hermanas de planeación y creatividad se están poniendo de acuerdo. Me acuerdo que hace 2 años, quizás, hace 2 o 3 años, cada hermano traía lucecitas. ¿Cómo se llama? El paquete de luces. Y todo eso pusimos lucecitas. Ustedes pueden ver en el Facebook, en la página. Sí, hace 3 años decoramos de luces, pusimos esferas y entre todos lo hacíamos. Eso es lo que hace una iglesia saludable. Una iglesia sana siempre está dispuesta a cooperar, a apoyar, aunque seamos pobres, ¿verdad? Yo a veces, y los sábados, los domingos, ya no me queda nada, hermanos. A veces ando viendo cómo hacerle, ¿verdad? Pero no hay nada que nos detenga. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a ver lo que dice. Entonces, una iglesia sana da a pesar de su pobreza. 2 Corintios 8, 1 y 2 dice... Ahora, hermanos, queremos que se entere de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice, hermanos, quiero que ustedes se enteren de lo que está pasando en las iglesias de Macedonia. Es como que yo venga acá y les digo, oiga, ¿saben qué, hermanos? Les quiero decir lo que está pasando en las misiones, no sé, de Citilpec, de Citilcún, de Susual. Quiero mostrarles lo que está pasando en esas iglesias.
¿Qué está pasando en esas misiones, en esas iglesias? Y Pablo les dice, en medio de las pruebas más difíciles, o sea, esas iglesias de Macedonia estaban pasando momentos difíciles, estaban pasando momentos complicados. Y muchas iglesias hoy en día están pasando momentos difíciles. Claro que sí, suele pasar. Sin embargo, dice así, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría. Entonces, cuando tengamos pruebas difíciles, ¿cómo hay que estar? ¿Se dan cuenta? Como la Biblia nos enseña que en momentos difíciles, en momentos de tristeza, en momentos de dificultad, la iglesia tiene que estar alegre. Es una paradoja, es complicado entender, pero Dios quiere decirnos que Él tiene todo bajo control. Muchas veces no lo entendemos, pero la iglesia y Pablo sabía de lo que estaba hablando. En medio de esos momentos difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. A pesar de que eran pobres, a pesar de que estaban pasando problemas, ellos eran ricos generosamente. Allá en la universidad hicieron una actividad y le decían a los jóvenes, digan cuál es su cualidad o su virtud. Sí, un valor que tengan. ¿Con cuál valor se identifican? Ellos decían, no, pues yo soy paciente. No, pues yo soy respetuoso. No, pues yo soy esforzado. Y cada quien daba, ¿verdad?, su valor con el que se identificaba. Pero, ¿será que alguien dijo, yo soy generoso? ¿Verdad que no? La generosidad a veces nos cuesta trabajo. Nos es difícil esa parte. Entonces Pablo quiere darnos, o más bien, quiere darle una enseñanza a la iglesia de Corintios. En momentos difíciles, en momentos complicados, en situaciones, no importa. Es un principio y un valor que la iglesia tenía. Y eso es lo que yo rescato y valoro de la iglesia Shaddai. Que siempre estamos dispuestos, ¿sí?, a poder ser una iglesia generosa, sin importar. Porque hubo un hermano que a mí se me olvidó decirle que si ganaba tenía que dar su apoyo. Yo dije, válgame. No le dije al hermano, ya ganó. Dije, ya se va a llevar el dinero del micrófono, dije yo. Chispa, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Pero suele pasar esto, que a veces no sabemos cómo está nuestro corazón, si realmente tenemos ese principio, tenemos ese valor de ser generosos. Por supuesto que cuando se trata de la iglesia, no hay problema, ¿verdad? Porque ¿quién gana? La iglesia. ¿Aquí quién ganó? La iglesia. No ganó ni el pastor, ni ganaron las damas, ni ganó quien dirige. Aquí quien ganó es la iglesia. Y sobre todo siempre va a estar la iglesia. Y nuestro corazón debe estar contento como la iglesia de los macedonios. Hay un texto que comúnmente lo hemos nosotros repetido cuando damos ofrendas. 2 Corintios 9:7. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos que dar con todo nuestro corazón, como Dios propuso en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque es el principio. Dios ama al dador alegre. Sí, Dios ama cuando nosotros tenemos un corazón alegre y estamos dando, sí, sin tristeza, sin necesidad. Dios ve nuestra intención. Y el texto continúa diciendo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces Dios siempre va a buscar personas, ¿sí?, que tengan ese corazón alegre para poder estar dispuestos a dar. Ahora bien, le tengo una propuesta. Si usted no va a dar con alegría, no lo dé, guárdelo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque Dios dice que ama al dador alegre. Y si usted no lo da con alegría, ¿qué cree?
pues Dios no lo va a amar. Le conviene mejor que lo guarde. Le conviene mejor que usted se lo lleve, su ofrenda. ¿Sí? Pero si usted lo va a dar, tiene que darlo de corazón. Le voy a decir por qué. Porque Dios no necesita nuestro dinero. ¿Sí? Como dijo la hermana Cornelia, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y hay un texto que cuando yo lo leí, me sorprendí. Dije, órale, wow. Y se lo voy a compartir hoy. De hecho, es la primera vez que lo voy a compartir hoy en esta iglesia. Proverbios 13:22. Se va a sorprender de lo que dice ese texto. Dice así: la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos ¿de quiénes? ¿Cómo lo puede interpretar eso? O sea, Dios va a usar la riqueza de los pecadores para nosotros. ¿Se da cuenta? Dios va a usar todos los medios y todos los recursos y cualquier persona para sostener a su iglesia, para proveer el ministerio. ¿Sí entiende? La gente buena deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a ser o pasa a manos de... ¿Y quiénes son los justos? Nosotros. La iglesia son los justos. Entonces Dios puede usar a cualquiera, pero si Dios le da el privilegio a usted de ser usado para su gloria, usted tiene que decir amén. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto. Dice así: una iglesia sana sabe que dar es un privilegio. Sabe que cuando damos es un privilegio, según el texto que estamos leyendo. Según Corintios 3:5 dice, Pablo dice, yo soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. O sea, la iglesia de Macedonia, en medio de los problemas, en medio de su pobreza, ellos les estaban rogando con insistencia que les concedieran el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos. O sea, que una iglesia saludable o sana sabe que cuando nosotros damos es un privilegio. O sea, dar, aportar, apoyar para la obra de Dios es un privilegio, hermanos. No cualquiera lo hace, o no cualquiera se le invita a participar en el reino de los cielos. Eso es maravilloso. Dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismo primeramente, ya que se entregaron a sí mismo, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. El poder dar no solamente es un privilegio, sino que es una bendición. Vea lo que dice Malaquías 3:10. Dice así: traigan íntegros el diezmo para los fondos del templo. ¿Sí dice así, verdad? ¿No? Bueno, es otra versión. Otra versión, ok. Traigan, esa es la versión NBI. Traigan íntegros el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Luego dice, prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea que el texto nos enseña algo, que cuando nosotros damos, cuando nosotros aportamos, cuando nosotros cumplimos con el Señor, las compuertas de los cielos, ¿qué va a pasar? Se van a abrir. Sí, según lo que dice el texto. Las compuertas del cielo se abren y se derrama sobre ustedes bendición que sobreabunda. Oiga, pastor, ¿por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué no tengo trabajo, no tengo dinero? ¿Por qué no me está yendo bien en la vida? ¿Le estás dando la parte que le corresponde al Señor? O sea, cuando nosotros no damos la parte que le corresponde al Señor, estamos cerrando el cielo. Estamos impidiendo que la bendición caiga sobre nuestras vidas, según lo que dice el texto.
Y es por eso que no nos va bien, no nos va bien, no nos va bien, porque no estamos cumpliendo con el Señor. El Señor nos pide, en este caso de Malaquías, el diezmo, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. Entonces imagínense que usted tiene un pastel. ¿Cuánto es el 10% de un pastel? ¿Cuánto vendría siendo el 10% de un pastel? Una rebanada, dice el Señor. Y le voy a decir algo. Cuando hablo de esos temas, yo les digo a los hermanos o las hermanas, si yo me siento a comer un pastel con el Señor, ¿cuánto creen que le daría? ¿Verdad que sí? Le daría, vámonos a la micha, Señor, ¿verdad? Cómete la mitad, yo me como la mitad, ¿verdad? Entonces, esa es la parte en la cual nosotros a veces no somos bendecidos o nos perdemos de la bendición porque no estamos cumpliendo con el Señor, ¿sí? Y esa es la parte en la cual nosotros debemos de decirle, ok, Señor, ahora entiendo. Y todavía dice el texto, pruébame en esto. Así lo dice ahí, ¿cómo dice esa versión? Prueben eso, ¿verdad? Traigan el diezmo al fondo de su templo y si habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si queremos la bendición, si queremos que haya ese derramamiento de manera sobreabundante en nuestras vidas, tenemos que de una u otra manera cumplir con el Señor. Y el diezmo siempre va a estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mateo 23 también viene esa parte de poder darle una parte al Señor para que pueda derramar bendición que sobreabunde a nuestra vida. Eso es lo que comenta el pasaje. El pasaje que dice que era un privilegio para ellos poder darles, ¿sí?, para los santos, para el ministerio del apóstol Pablo. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismo, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Una tercera parte, la última parte del pasaje, del texto, para poder comprender cómo es que la iglesia es autosostenible y cómo es que se maneja la parte financiera de la iglesia, es el texto que nos está enseñando hoy. Ese pasaje de Corintios nos muestra cómo es que la iglesia, el ministerio se desarrollan, y eso es en todas las áreas, ¿sí? En cualquier institución u organización, siempre de manera sostenible se llevan las finanzas. Y esa es la manera de cómo una iglesia sana puede ser autosostenible. Vamos a ver en 2 Corintios el mismo, sigue el pasaje bíblico, dice el 6, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, y es la parte donde me voy a detener, la iglesia de Corintios, Pablo les estaba dando un ejemplo, porque ellos eran una iglesia llena de atributos, era una iglesia llena de talentos, de dones. Vean cómo vemos ahí los talentos y dones de la iglesia de Corintios. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, y primero ¿en qué es? En fe. De hecho, el título del tercer punto es: una iglesia sana sobresale en todo. Y la iglesia de Corintios sobresalía en fe. ¿Hay hombres y mujeres de fe en esta iglesia? ¿Verdad que sí? Como la iglesia de Corintios. Ustedes sobresalen en todo. Y luego dice en fe. Y luego dice ¿en qué? En palabra. Hay hombres y mujeres que conocen de la palabra de Dios. Amén. Como que no estoy leyendo mi devocional, pastor, ¿verdad? Como que nada más los compro y los guardo. Bueno. Y luego dice en conocimiento. ¿Cómo andamos en conocimiento? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En dedicación. ¿Cómo andamos? ¿Somos una iglesia dedicada a la obra del Señor? Y en su amor hacia nosotros, unos a otros. ¿Cómo estamos en eso? ¿Sí nos amamos unos a otros? ¿Verdad que sí? Entonces, la iglesia tenía un problema de Corintios.
Así como ustedes, dice, sobresalen en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia unos y a otros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿En qué estaban fallando? Eran, dicen por allá, de Monterrey. Ese era el problema de la iglesia de Corintios. Tenía mucha fe, tenía mucho conocimiento, tenía mucha palabra de Dios, eran muy dedicados, amaban entre todos, pero les dolía el codo, hermanos. Entonces Pablo les dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y lo dice, ¿verdad? De dar. Fíjense que en una ocasión en el templo Jesús se sentó y se puso a ver quiénes daban, quiénes no daban. Vamos a ver el texto en Lucas 21. Jesús, ¿sí dice allá? Se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 monedas de cobre. Y él dice, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento, en Malaquías, que Dios nos pide, ¿cuánto? El 10%. Pero, pastor, ya del Antiguo Testamento, no, pastor. Yo soy del Nuevo Testamento. Vámonos a Lucas 21. ¿Cuánto dio la viuda pobre? Todo lo que tenía. Entonces, tenemos 2 opciones. Porque el principio es dar. ¿Cuál nos conviene? ¿Damos el 10%, que es una rebanada de pastel? ¿O le damos al Señor todo lo que tenemos? ¿Pastor, qué va a comer mi familia? ¿Verdad? Y para mi pasaje, para ir al trabajo. Dios es bueno. Y Dios no nos pide más de lo que no. ¿Sí? Dios nos pone un margen. Dice, denme el 10% de Malaquías. Prueben en eso. Y si ustedes cumplen con eso, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición a su familia. Voy a derramar bendición a su vida. Pero muchas veces no queremos dar ni el 10%. Y es ahí el problema cuando no recibimos las ricas bendiciones del Señor. Y el dinero no nos alcanza y no nos alcanza porque no estamos cumpliendo con el Señor. Entonces hoy, sí, Dios quiere que nosotros analicemos cómo estamos como iglesia. Porque la iglesia de Corintio servía. No, pastor, es que yo vengo a la alabanza. Oigan, ¿cómo estaría? ¿Qué padre sería que un día venga un joven y diga, pastor, o a las tesoreras, porque yo no manejo las finanzas, aquí hay 2 tesoreras. A ver, levanta la mano las tesoreras. Está con miedo, levanta las manos. Imagínense que un día los jóvenes vengan con las tesoreras y les digan, traje mi diezmo de mi beca. ¡Wow! ¿Se imaginan qué padre sería eso? Que los papás le enseñaran a los hijos desde pequeños, desde jóvenes, que tienen que darle el diezmo a las tesoreras. Para que el Señor, ¿qué? Les bendiga. Les voy a dejar una tarea. No lo busquen ahorita, porque no quiero que se espanten. Sí, eso llévaselo a su casa. Allá en su casa lean Malaquías 3, pero no lean el 10. Lean el 8 y el 9. No lo busquen, no lo busquen en su casa, porque no quiero que se espanten. ¿Sí? Entonces, termino con este pasaje, último pasaje.
2 Corintios 8, 8 y 9. Dice Pablo, no es que les esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia, hermanos? Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Somos pecadores, somos malas personas, no nos portamos bien, ¿y qué creen? Dios derrama de su gracia sobre nosotros. Dios nos bendice todos los días. Estaba viendo una imagen donde una viejita se cayó, un video, se cayó una viejita, se fue de espaldas, se golpeó y la llevaron de urgencias. Y allá en el hospital tuvo problemas de respiración y tuvieron que darle un tanque de oxígeno. Y para que pudiera sobrevivir, si la mantuvieron con el tanque de oxígeno toda esa noche. Y al día siguiente, sí, le estaban cobrando el oxígeno. Por un día de oxígeno, ¿cuánto creen que le estaban cobrando? ¿Cuánto? 5,000, dice el hermano. Está entre 3,000 a 5,000 un tanque de oxígeno por un día. ¿Está bien? Entonces, cuando le llegó la nota, el recibo a la abuelita, se espantó y se puso a llorar. Y el doctor le dijo, no se preocupe, vamos a hablar con los administradores, vamos a ver cómo lo hacemos. No se preocupe por el pago. No, si no lloro por eso. Lloro porque toda mi vida, sí, he respirado gratis. ¿Cuánto le debo al Señor? ¿Cuánto le debemos al Señor? Entonces el pasaje bíblico dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo todos los días, con el simple hecho de despertar. Esa es la gracia. Un regalo inmerecido, es un presente. El presente es un regalo. ¿De parte de quién? De Dios. Ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que aunque era, ¿cómo era? Rico, ¿por causa de quién? De nosotros. O sea, el Señor era rico, pero por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros seamos ricos. No tengo dinero, hermanos, pero soy rico de corazón, porque Cristo entregó su vida por mí. Y como le decía ya en la misión de Ciudad Mujeres a las personas que viven con casas de palitos y cartones, no puedes tener una casa grande, quizás no tengas un carro bueno, quizás no tengas un buen trabajo, pero si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Somos ricos espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que cumplir al Señor. Tenemos que analizar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y más que nada, queridos hermanos, lo que yo veo en el pasaje es que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos la oportunidad de bendecir nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tema, Padre, que tiene años que no había hablado de esto, pero Señor, conforme esos temas de iglesias sanas, era necesario que lo hablemos, Señor. Gracias por cada hermano que ha entendido, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Gracias por los hermanos que diezman. Gracias por los hermanos que ofrendan, Señor. Gracias por la generosidad de tu iglesia, Señor. Estamos muy contentos porque, Señor, hemos experimentado y vivido la gracia, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Bendice ese tiempo, Señor, y que hoy, Señor, sea un día especial para ponernos a cuentas contigo. Y que a partir de hoy, Señor, tú puedas abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición que sobreabunde. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos
Amén. Dios les bendiga, hermanos.